Y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo definir una densidad de espiras. Puedo decir, bueno, son tantas vueltas que tengo que dar. Aparte que con pocas la cuenta no va a estar bien, porque con pocas se va a notar mucho que es una espiral. En cambio, si son muchas, el paso de la curva del coide que voy a generar es tan mínimo que es como que yo puedo pensar que son todas espiras planas, porque en la realidad no son planas. En la realidad están dibujando una helicoide, ¿no? Lo que pasa es que como es tan finito el cable con respecto a todas las demás dimensiones, que yo lo puedo pensar como que son una arriba de la otra, todas espiras planas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pero ¿qué pasa? Yo puedo definir entonces la cantidad de espiras por unidad de longitud con una densidad, ¿sí? ¿Dónde está? ¿Verdad? Acá. Yo digo, bueno, tengo n espiras en un solenoide que tiene L de alto, L de altura. Bueno, ¿qué densidad de espiras tengo? Bueno, n dividido L. ¿Sí? Hay, qué sé yo, tantas espiras por milímetro o tantas espiras por centímetro. Así. Defino esta variable n minúscula, que es L sobre L. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Pero entonces yo lo que tengo que hacer es decir que el campo de cada espira me define un diferencial de campo donde cada espira va a contribuir de forma diferencial con algo parecido a esto. Porque esta es la de 1, pero yo ahora va a ser la contribución al campo total va a ser un diferencial de campo. El campo total va a ser la integración en la altura de cada contribución de cada espira diferencial. ¿Entienden hasta ahí? Entonces, voy a plantear esta cuestión. Fíjense, pero hay un detalle más. Yo lo que voy a hacer es transformar este campo que generaba una en la contribución diferencial y voy a integrar en la altura del solenoide. Pero ¿qué pasa? Hay un tema más que hay que corregir, que es que esta espira, ¿en qué z estaba colocada? En 0. Y acá va a haber una sola que esté en 0. Todas las demás van a estar en una altura diferente. ¿Entre qué valor y qué valor? Entre menos L sobre 2 y L sobre 2. Entonces quiere decir que el integrando va a arrancar de esto que yo obtuve, tengo que considerar que cada vuelta tiene una altura diferente. ¿Sí? Y entonces lo que tengo que hacer es una ligera modificación a esta fórmula, porque fíjense que este z, en realidad, es el z del punto ¿qué? No, miren ahí. ¿Cómo se llama el punto donde yo defino? El punto campo. El punto campo, o sea que este z es el z campo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Y el z de la fuente, en este caso, ¿cuánto era? 0. O sea, esto en realidad sería algo así como z campo menos el z fuente, donde en este caso este vale 0. ¿Entienden? En cambio acá, como tengo una sola que vale 0, tengo que escribir, el denominador lo tengo que escribir así. ¿Sí? Estamos de acuerdo que este denominador es el mismo que este, pero generalizado, porque ahora las espiras están a distinta altura. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con el numerador? ¿Qué dice el numerador? El numerador te dice que una espira de corriente I radio R contribuye así al campo. Bueno, yo voy a tener en cada vuelta voy a tener toda la corriente. No, voy a tener un tramo de corriente. ¿No es cierto? Entonces, toda la corriente va a estar cuando yo integre todo. ¿Y cómo hago para integrar? Y bueno, voy a tener que relacionar la corriente por el pedacito de espira que tengo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo escribo el pedacito de espira que tengo? De vuelta con el tema de
las densidades. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ejemplo de cálculo de los... No sé por qué explico ese ejemplo, lo repito en todas las clases. de los que celebraron, vale, salimos a festejar el mundial, que eran 5 millones, ¿sí? Lo dije con ustedes eso, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo calculábamos la cantidad de... Podríamos decir, está Galés y está Salazar, Celto Santos, Artuch, Tamara Zampayo, está Medina, no me voy a acordar, Greco, Subelsa. ¿Cuento así hasta 5 millones? No, cuento el área, cuento la geometría. Multiplico la geometría por la densidad en la geometría. Exactamente. Bueno, acá también hago lo mismo. Yo, ¿cómo cuento el pedacito de espira? Si lo que yo tengo que hacer es integrar la altura. Integro la altura multiplicando por la densidad de espira por unidad de longitud en altura. ¿Entienden? Entonces, esta integral que me dice la cantidad de espiras, el diferencial de espira, lo voy a escribir como la cantidad de espiras por unidad de longitud por el diferencial de longitud. Y transformé el conteo de espiras en una integral geométrica en la longitud. ¿Se entiende? Entonces, ¿se entiende que esta fórmula es esa, modificada? Eso es típico razonamiento de matemático de físico, que es que progreso hacia algo que no conocía a partir de algo que conozco, dando un pasito más adelante, ¿sí? Había un matemático que decía, razonar es aplicar la memoria al revés. ¿Sí? O sea, cuando uno... De los lados, volver hacia atrás. Claro. Eso es lo simple. No, cuando vos aplicás la memoria, ¿qué haces? Revisás lo que hiciste antes. Y cuando razonás, que vas hacia el futuro, es como si la memoria funcionara hacia el futuro. Por eso, o sea, después cuando conseguí lo nuevo, lo que miro para atrás es la memoria. ¿Sí? Está bien la definición. Bueno, el campo total, entonces, ¿qué va a hacer? Va a integrar entre menos L sobre 2 y L sobre 2, ¿sí? El numerador ahora en vez de ser corriente por radio es densidad de corriente, densidad de espiras por corriente por radio al cuadrado, dividido el mismo denominador modificado por el hecho de que todas las espiras no están a la misma altura, ¿sí? Acá distingo el z campo a propósito, que es donde voy yo estoy resolviendo en el eje, ¿no? Porque eso está resuelto en el eje axial del solenoide. Entonces, para distinguir que no es cualquier z, sino solo es el del eje axial, ¿sí? Pongo z campo para no confundirlo con este, que es la variable que voy a usar para integrar. ¿Sí? Bien. Entonces, reescribo todo, la integral es esta. ¿Sí? Esta integral ya la conocemos. Ya la hemos padecido. Ya me tengo yo solo, realmente no decido nada. R cuadrado más z campo menos z al cuadrado, todo esto al cubo, ¿no? La raíz y la cubo. Está elevado a la 3 metros. Está. ¿Sí? Bueno, esta integral ya la vimos que era complicadísima. ¿Sí? Y vamos a hacer de vuelta la sustitución con la tangente del ángulo. Otra vez con la tangente. Miren, yo parado en cualquier punto z, ¿sí? En cualquiera de las espiras que hay entre menos L sobre 2 y L sobre 2, resulta que la tangente de este ángulo, que es el cateto opuesto, z campo menos z sobre el cateto adyacente, que es el radio del solenoide. Y entonces yo puedo sacar acá espejo z que va a ser igual a zc menos r tangente de θ.
Sí. Y hago la sustitución. ¿Recuerdan cómo se hacía la sustitución? Se diferencia de cada lado. Diferencial z. La diferencial de una constante es 0. La diferencial de una constante por una función es la constante por el diferencial de la función. Y me queda menos r por la diferencial de la tangente, que es 1 sobre el coseno cuadrado, diferencial del ángulo. ¿Sí? Ya tengo la sustitución. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo sería? Porque esto lo hicimos con el hilo finito. Así que cuéntenme ustedes un ratito ahora cómo es, porque veo que se están durmiendo. ¿Sí? ¿Qué hora es? Tiempo. Por eso, son los últimos cartuchos, no. ¿Qué hacíamos la otra vez para cambiar en la integral que nosotros tenemos que es... No, esto ya lo saco. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo era la pregunta? ¿A dónde tenemos que llegar con esto? ¿Cómo transformo esta integral con esta sustitución? En este caso lo hacemos por Lo que está abajo, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? O sea, el coseno del ángulo, de lo que ven ahí arriba, el coseno de este ángulo, ¿sí? ¿Cuánto vale? Cateto adyacente, ¿cuánto es? R. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? Z acá, no. D. D. ¿Cuánto vale el módulo de D? R al cuadrado más Z al cuadrado. ¿Más? Z al cuadrado. No, La Z menos diferencia. Ah. ¿Sí? O sea que el coseno, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, el coseno cubo, ¿qué sería el coseno cubo? Sería R cubo más esto a la 3 medios. Sí. O sea que... Vale, sí, está bien. O sea que el coseno cubo, lo que está acá abajo, es el coseno cubo dividido R cubo para hacer la sustitución, ¿no? Si yo tuviera que hacer la sustitución de esta integral, vamos a poner un asterisco, ¿sí? La integral va a ser entre dos ángulos, pero yo ya veo que la parte del denominador, ¿sí? Si pasa este R cubo acá, me quedaría coseno cubo de tita sobre R cubo y ya sustituí todo esto. ¿Cierto? Vale 1 dividido ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué me falta sustituir? de Z. El diferencial z. ¿Qué me trae? Me trae un menos, me trae un r y un coseno cuadrado abajo y un diferencial tita arriba. Que cancela con el coseno de arriba y te queda. Claro, y esta es la maravilla de la sustitución, que me queda nada más que un coseno arriba, nada más. Esta R me queda en R cuadrado. ¿Sí? Y R no variable lo puedo sacar. Exactamente, o sea, la integral del coseno, otra vez con lo mismo. Bueno, cuando hacen eso, les queda que el campo, fíjense cómo quedó el campo. El campo queda También de copiar. ¿Eh? Sí, pero no sé qué pasa, no me anda el web, WhatsApp web, después se lo mando. El campo final es B en 0, 0 z campo va a ser igual a menos mu0 por la densidad de espiras por la corriente.
corriente sobre ¿cuánto? Sobre 2 por el ángulo de θ2 menos sección de θ1. Todo esto está en Z versor. ¿Sí? Ese es el campo de un solenoide finito. ¿Qué quiere decir? Un campo de un solenoide donde la altura es comparable con el radio del bobinado. ¿Sí? Si nosotros miramos cómo se comporta esta función, esta función la podríamos pasar de vuelta podríamos pasarla de vuelta a cartesianas, ¿sí? Pero ya sabemos igual qué es lo que pasa cuando los ángulos, ¿sí? El campo solenoide en cartesiana sería este, ¿sí? Nosotros ya sabemos qué pasa con los ángulos cuando esto lo hacemos tender a infinito, ¿sí? Vamos a ver este gráfico, está hecho con MATLAB, pero ustedes lo podrían hacer con GeoGebra, ¿sí? Fíjense, ¿esto qué es? Ustedes recuerden que esto es el campo en el eje Z. Y este es el campo en el eje Z. No sabemos en el resto del solenoide cómo es. ¿Sí? Ahora, el campo en el eje Z, vamos a graficar su módulo, que sería todo esto, en función de la relación que hay entre el radio y la altura. Y vamos a observar algo muy interesante a medida que la altura se hace mucho más grande que el radio. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el eje horizontal tendría los zetas, todo el eje Z. Quiere decir que arranca desde menos infinito, después en algún momento empieza el solenoide, ¿sí? En una longitud L, después termina el solenoide y continúa el eje Z, ¿entienden? ¿Sí? Y yo en el eje vertical voy a mirar cuánto vale el módulo del campo. ¿Entienden lo que es ese gráfico? Es el módulo del campo resuelto en la parte del medio del solenoide. Entonces miren lo que se ve acá. El solenoide que yo hice acá, reemplacé en esa fórmula con R igual a distintos R y con L igual a 2. El L lo dejé fijo. O sea que lo que hice fue hacerlo más achanchado, o sea, con un radio grande, o si no, muy finito con un radio pequeño. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando el radio 0,9, ¿sí? El radio 0,9 es como el diámetro es 1,8, o sea, es casi tan ancho como alto. ¿Sí? Bueno, miren cómo es el campo en ese caso. El campo fuera del solenoide es distinto de 0 en el eje, ¿no? En el eje vertical. Cuando entra el solenoide empieza a crecer hasta un valor y después cae de vuelta y sale afuera, hay campo afuera. ¿Sí? A medida que R se va haciendo cada vez más chiquito, o sea que ¿qué estoy haciendo? Si R es chiquito, estoy haciendo un solenoide que está tendiendo a ser infinito, ¿sí? Un bobinado que es muy alargado con una sección muy pequeña. Miremos el caso extremo. Lo más chiquito que le puse fue R con 0,01, quiere decir que el diámetro es 0,02. El diámetro es 100 veces más chico que la longitud. ¿Estamos? Entonces es muy alargado. Miren lo que pasa con la curva que da la magnitud del campo. Es 0 afuera, entra el solenoide y es constante. Y después cae de vuelta a 0. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que está pasando a medida que yo estoy aumentando la longitud? Lo que está pasando es que las líneas de campo del solenoide, adentro, cada vez, como el solenoide se está haciendo cada vez más fino, las líneas de campo se están alineando y entonces el campo se está volviendo constante adentro. Y a medida que yo lo hago esto más alargado, las líneas que van por afuera cada vez son menos densas. Yo les dije que
La densidad de líneas es la idea de la intensidad del campo, ¿no? Cuando yo tengo un solenoide muy chico, por ejemplo, podría ser un solenoide así, que sería un solenoide que no es infinito, ¿sí? Yo tengo campo magnético, bueno, tengo el campo magnético que va por el medio, que es el que calculé, pero también hay líneas de campo que hacen esto. Así, y un lóbulo de... Esto tiene simetría de revolución, ¿no es cierto? ¿Estamos? O sea que afuera hay campo.